Estás escuchando Magnitud Radio. Esto es Vibración del Alma, un pedacito de mí contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Vibración del Alma. Como cada miércoles, tenemos un programa extraordinario para ustedes. Primero quiero darle la bienvenida a la licenciada, abogada, Verónica Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, Yasmín, por invitarme a tu programa. Muy buenos días a todos los que nos están viendo por redes sociales. Mucho gusto. Muchas gracias. Estamos empezando el programa y quiero primero decirles a ustedes, les ofrezco una disculpa, estoy súper enferma en la garganta. Si de pronto me dan ataques de tos, por favor hagan de cuenta que no lo vieron. Pero estamos aquí más que puestos porque hay un tema que la gente deja mucho de lado en este país, o no sé si en todos. Nos hace falta una cultura respecto a esta parte del testamento. En México, durante todo el mes de septiembre está denominado como septiembre el mes del testamento. Hay en algunos lugares campañas que te ayudan a hacer testamentos a bajo costo, etcétera. Pero yo me pregunto, licenciada, ¿qué es un testamento? Un testamento nos indica el Código Civil que es un acto personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y cumple sus obligaciones. Perfecto. ¿Qué es esto? Toda esta definición. Porque se oye muy complicado. Exacto. Personalísimo porque no podemos otorgarle un poder a alguien para que a nuestro nombre pueda otorgar nuestro testamento. Tenemos que acudir directamente de manera personal con el notario para poder otorgar el mismo. También es revocable porque puedo otorgar cuantas veces quiera el testamento a partir de los 16 años de edad, que es la capacidad que nos marca el Código Civil para poder otorgar desde los un 16. testamento. Así es. Es un tipo de capacidad especial porque nuestra capacidad en general es a los 18 años, Claro. pero a los 16 años podemos otorgar testamento. También tengo que estar en mi cabal juicio. Si yo acudo con el notario bajo el influjo de sustancias tóxicas, en ese momento no soy capaz. Claro. En general soy capaz, pero en ese momento no. Por lo tanto, no puedo otorgar mi testamento. Al acudir también con el notario es una persona experta en esta materia. Por lo tanto, pues nos va a asesorar de tal manera que podamos llevar a cabo nuestra voluntad de la manera que sí surta efectos y nos pueda ayudar también a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque también nos dice en esa definición, pues es la voluntad del testador, pero pues no es una voluntad arbitraria, tiene que ser una voluntad bien encaminada, Claro. para que se pueda cumplir la misma. Claro. Porque en ocasiones nos topamos también con situaciones de tengo mi cuartito de 3x3 y quiero dejarle de este cuadrito a este cuadrito a mi hijo tal, de este cuadrito a este cuadrito Claro. a este hijo. No lo puedo otorgar el testamento de tal manera porque al momento de mi fallecimiento, cuando quiera llevar a cabo toda la parte de escrituración, me va a decir el notario, pues esto no se puede realizar. ¿Cómo lo vas a repartir de esa forma, no? Claro, porque está identificado en el registro público como un solo inmueble. Claro. Es importante tomar en cuenta estas situaciones porque a veces se nos hace fácil decir, bueno, la mesa se la dejo entre dos y bueno, ¿cómo la vas a dividir, no? Antes de continuar con el programa, te mandan saludos aquí en las redes. Comentan que es una excelente licenciada y una excelente docente. ¿Por qué docente? La licenciada Verónica Rodríguez es abogada en Derecho Corporativo e Inmobiliario, egresada de la Universidad del Valle de México, especialista en Derecho Civil por la UNAM, socia fundadora del despacho Rodríguez Galindo y Asociados, SC, y con una trayectoria profesional de 14 años en notarías en la Ciudad de México, 4 años en Derecho Corporativo, 2 años como independiente, pero también coordina trámites en diversas notarías de la Ciudad de México y tiene 11 años como profesora titular en la Universidad de Londres en las materias de bienes y sucesiones, derecho notarial y registral. Por ello es que nos están comentando que es una excelente docente. Mi querida licenciada, aquí tenemos una serie de preguntitas que quisiera que compartiéramos. ¿Qué necesito para otorgar un testamento? Primero, necesito tener 16 años cumplidos o más de 16 años para que pueda otorgar testamento. Ok. También estar en mi cabal juicio
Es importante aclarar que no necesitamos estar muy viejitos para otorgar el testamento, porque nos esperamos hasta la última hora, ya que estoy aquí en el lecho de muerte, Claro. quiero otorgar el testamento. Es importante aclarar que no es conveniente porque, pues, cuando ya estamos grandes, pues tenemos varias enfermedades seniles. Nos puede dar un Alzheimer, esto me impediría otorgar un testamento. Claro. También tenemos otro tipo de enfermedades que ya no, tenemos pérdida de memoria. Entonces, esto ya no nos permite otorgar bien el testamento. También nos preguntamos si tenemos bienes, si no tengo bienes, tengo que otorgar Justo eso testamento, te comentaba, ¿no? ¿verdad? Le decía, yo no he hecho mi testamento porque no tengo muchos bienes como para repartir. Y me dijo ella, su respuesta fue, pero tienes 2 hijos. Eso me interesa. Al momento en el que tienes hijos, tienes responsabilidad, porque ¿qué pasa si falta papá y mamá? Mueren en un trágico accidente. Ahora sí que los niños que... Y ¿Qué los culpa niños, ¿qué tienen? culpa? Sí, 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 Sí. sí, 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 sí. ¿Con quién los vamos a dejar? Sí, claro. Con los abuelos paternos, los maternos, con la tía, con los tíos. Hay que pensar muy bien en pareja a quién vamos a dejar como tutor. Se llama esta figura tutor testamentario, que puedo otorgar a través del testamento también. Y ahí puedo señalar quién va a encargarse del cuidado de mis hijos y de la administración de los bienes de mis hijos. Porque si lo dejamos en la parte del intestado, pues quizás se puedan pelear los abuelos paternos con los maternos y los niños pues pueden acabar en el DIF, en el peor de los casos. Siguiente pregunta. ¿Necesito tener bienes? Por ejemplo, hace rato yo te preguntaba, hay personas que quieren hacer su testamento, pero que también quieren dejar definido, por ejemplo, qué quiere que pase con sus restos, ¿no? ¿Esto se puede incluir en un testamento o cómo lo puedo yo incluir? En el testamento como tal, no, porque yo tendría que disponer ahí de mis bienes, derechos, cumplir obligaciones. Pero sí hay condiciones que yo puedo señalar en mi testamento. Si es importante para mí que mis restos los tiren al mar, yo podría condicionar la institución de heredero para que instituyo como herederos a fulanito y a fulanito, con la condición de que tiren mis cenizas al mar. Y hay alguien que, o sea, tiene que estar ahí viendo que eso suceda. Así es. Para poder entonces ellos recibir la herencia, ¿no? Uh-huh. Es la figura del albacea. Cuando hablamos de testamento, para mí es muy importante mencionar esto. Mucha gente cuando se acerca con el papá, con la mamá, con la tía y le dice, oye, ¿ya hiciste tu testamento? Creemos, porque así la sociedad nos lo ha enseñado, que la persona que te está pidiendo que hagas tu testamento es porque quiere que le dejes algo. Y entonces empezamos a confundir responsabilidad con avaricia, ¿no? Por ejemplo, esto de hacer un testamento es una gran responsabilidad. Yo le comentaba hace rato a la abogada, no solamente es por esta cuestión de ya no le voy a dejar problemas a mi familia, sino a la persona que hace el testamento asumo que le da una tranquilidad enorme, porque ella me dijo algo que me dejó muy marcado y se me quedó grabado. El testamento sirve porque para quien quieres heredar y a quien no quieres. Porque también se vale eso, ¿no? O sea, de pronto es decir, bueno, a lo mejor no tengo muchos bienes y pues que se los repartan, pero a no quiero que se le quede nada. Y eso también se puede decidir, ¿no? Así es. No necesariamente tiene que ser familia a quien se le deje el testamento. No, yo puedo disponer de mis bienes y puedo dejárselos a quien yo quiera. Pero si tengo obligaciones que cumplir como alimentos, vamos a suponer que yo le dejo mis bienes al lechero, Ajá. pero mis hijos dependen de mí, sí es importante que en el testamento se señale también o dejarle parte de los bienes también a los hijos o señalar la obligación de dar alimentos. Ok. Que cuando uno se lo deja al lechero, eso sí suena un poco extraño, pero bueno, uno se lo puede dejar a quien quiera, ¿no? Cuando hablamos de testamento también aquí tenemos otra preguntita. ¿Cuánto dura un testamento? Un testamento no tiene como tal una vigencia, se va renovando. Yo puedo otorgar los testamentos que sean necesarios y el anterior, bueno, el nuevo testamento revoca automáticamente el anterior. Entonces mucha gente, y he conocido personas que dicen, bueno, si el testamento dice que te dejaron todo a ti, pero él ya iba a hacer otro testamento, pues sí, pero ya no lo hizo, qué pena. El último testamento es el que vale. No importa si lo hizo hace 40 años, hace 10, hace 15 minutos, o sea, y el testamento
En el momento que yo voy y hago mi testamento, ¿en ese momento empieza a valer? No. ¿Cuánto tiempo pasa? En el momento en el que surte efectos el testamento es hasta el fallecimiento. Por lo tanto, el conteo de tus bienes, derechos, empieza hasta el momento de tu fallecimiento. Porque a lo mejor decimos, bueno, es que ahorita no tengo bienes. Y en un futuro te sacas la lotería, pues no sabemos, ¿no? Entonces, Exacto, surte o sea, efectos hasta el ¿podría yo fallecimiento. entonces no tener bienes ahorita y decir, en mi testamento quiero que todos mis bienes sean 50% mi hijo, 50% mi hija o 50% mi esposo y 25 mis hijos? Ahorita no tengo nada. Sí. Pero capaz que si antes de morir me compro algo, me gano la lotería y entonces ese dinero automáticamente pasa a ser para ellos. Así es. Es como dejar escrito, hablan de la última voluntad, ¿no? Es como tu última voluntad, pero sin embargo, podría no ser una última voluntad. Podría yo ahorita, desde ahorita, pensar en algo y morir dentro de 60 años, Dios Así quiera. es. Y a lo largo de mi vida despreocuparme de todo esto. Yo voy y hago mi testamento. ¿Cuánto cuesta un testamento? Un testamento, ahorita el mes del testamento está en 2,250, ya incluye el IVA. Ah, no es caro. No, en la Ciudad de México, porque también dependiendo de cada una de las entidades es distinto el costo, pero el mes del testamento es a nivel nacional. Entonces, el testamento más caro es en 3,000 pesos, creo que es en Querétaro el más caro, y dentro de los más baratos, pues también están en 1,350, dependiendo de la entidad. Y normalmente un testamento, hay que aprovechar el mes del testamento, Claro. porque un testamento normalmente cuesta aproximadamente 4,000 pesos, ya incluyendo el IVA, y fuera de la notaría cuesta alrededor de 8,000 pesos. Entonces sí es un beneficio que hay que tomar en cuenta. ¿Necesito tener yo un abogado para hacer mi testamento? Necesita uno acudir con el notario. Ok. No es necesario, o sea, es mentira eso de que tienes que pagarle a un abogado y que el abogado vaya contigo a hacer el testamento. Exacto. Lo comento porque hay muchas personas que a veces, pues en este afán de querernos agilizar el trámite, nos cobran un ojo de la cara, ¿no? No va a faltar quien te diga, es que tú necesitas contratar a un abogado, pagarle tales honorarios y él te va a tramitar. No necesariamente, tú puedes ir, yo salgo de aquí ahorita, voy rápido con el notario, pido mi cita, etcétera, y hago directamente mi trámite. Así es. No necesito otra cosa. No. Perfecto. No, porque el notario y el personal que trabaja en la notaría, los abogados, pues son expertos también en esta materia y quién como ellos para que nos puedan ir guiando para el otorgamiento del mismo. ¿Qué pasa si pierdo mi testamento? Si pierdo mi testamento, puedo obtener una copia. Si lo otorgué dentro de los últimos 5 años con el notario directamente, él me puede proporcionar un testimonio, que es una copia de mi testamento, ¿no? Porque la escritura se la queda el notario. Y pasando esos 5 años, el protocolo pasa al Archivo General de Notarías. 5 años. Uh-huh. Dice aquí, siguiente pregunta número 10. ¿Por qué me conviene hacer mi testamento? Me conviene hacer mi testamento porque en el testamento, aparte de que puedo disponer de mis bienes, puedo cumplir obligaciones y puedo también disponer de derechos, también puedo nombrar tutores, puedo nombrar curadores. Aparte, también para mis herederos es más económico el trámite de llevar a cabo una sucesión testamentaria que una intestamentaria. A ver, vámonos por partes. Nombrar curadores. ¿Qué es eso? Nunca lo había escuchado. El curador es la persona que vigila el desempeño del tutor, que no tiene que ser un familiar del tutor. Vamos a suponer, tenemos una pareja, esa pareja tiene 2 hijos, puedes dejar como tutriz a tu hermana y como curador al hermano de tu esposo. ¿Para qué? Para que vigile el desempeño del tutor. Wow. Porque si no pueden, en su caso, dilapidar los bienes de los menores, ¿no? O pueden hacer una mala administración, pueden tener malos cuidados con ellos. Eso yo lo desconocía, digo, no sé si todo el mundo lo desconozca, pero eso está muy padre porque tienes esta tranquilidad de, bueno, yo le dejé a mi hermano como tutor de mis hijos, pero mi cuñado va a estar todo el tiempo vigilando, asesorándolo, viendo que realmente se cumpla lo que yo estoy pidiendo y que ellos le estén bien y que el dinero se gaste en lo que se tiene que gastar. Ok, y hablabas entonces, es más barato para los que reciben el testamento hacerlo válido que una sucesión
¿cómo dijiste? Intestamentaria. Intestamentaria. Explícanos esto, por favor. Una sucesión intestamentaria procede cuando no hay testamento, cuando el testamento que tenemos se nulifica, cuando el heredero fallece antes que el testador. En esos casos se lleva a cabo una sucesión legítima, que es la ley es la que nos dice cuál es el orden de preferencia para que se otorguen los bienes. Muy bien. Hay gente no sé si en toda la República, pero aquí en la Ciudad de México se da mucho que la gente muere intestada. Mucho. Sí. Yo conozco mucha gente que muere intestada y a veces entonces la familia, ¿qué hace? No, o sea, qué flojera hacer un trámite y tener que dividirlo entre los hermanos y entonces pasa una generación y otra generación y se van heredando los bienes intestamentados. Así es. Y entonces la realidad es que esos bienes no son de nadie. Se vuelve incosteable los costos. ¿Por qué? Porque tenemos un titular registral en el registro público que es el tatarabuelo. Ajá. Y llevamos a cabo la sucesión, vamos a suponer la del tatarabuelo, sí la llevamos, pero ya no seguimos con la del el bisabuelo, el abuelo, los hijos, ¿no? Y entre más personas se van muriendo, se van acumulando las sucesiones. Entonces, pues esto me vuelve muy caro un trámite. O sea, se muere el tatarabuelo Uh-huh. y la casa era de mi tatarabuelo y llego yo intestada. No me puede hacer una sucesión del tatarabuelo a mí, tiene que ser la del tatarabuelo al bisabuelo. Así es. Luego del bisabuelo al abuelo, luego del abuelo a mi padre y luego de mi padre a mí. Así es. O sea, no es directo. No. Entonces, es como si hicieras muchos trámites en uno. Sí. ¿Qué se requiere para hacer un trámite cuando una casa está intestada? Cuando una casa está intestada, necesitamos... O sea, digo, pongo una casa porque puede ser una fortuna, ¿no? Sí. Vamos a suponer que es una casa. Está intestada y 3, 4 hermanos. ¿Qué se necesita para poner eso en regla y poder, pues, dividirse lo que les toca? Claro. Si no tenemos si no tenemos toda la parte de sucesiones acumuladas, que la verdad es que sí sale bastante caro y que lamentablemente muchas de las personas de escasos recursos caen en este tipo de situaciones, también hay un apoyo por parte de la Dirección General Territorial. Okay. Esta dirección, pues, se encarga de regularizar los bienes y tienen una facultad de expropiar estos bienes, te lo venden a un costo más bajo. Pero vamos, o sea, es una serie de papeleo que se encuentren muchas personas de la localidad en estas situaciones para que puedan ayudarte en este aspecto. Otro aspecto, pues, sería ir pagando los trámites, acreditar el entroncamiento con se le llama al finado o al muerto, el de cuyos, y acreditar con actas de nacimiento, de matrimonio, ese entroncamiento para que puedas adquirir los bienes. También se necesitan 2 testigos idóneos que hayan conocido al de cuyos, que les conste que era su hijo, que era su pareja. Ok. Cuando hablamos de esta parte de hacer el trámite de un lugar intestado, estos bienes se dividen entre, si tiene hijos, entre los hijos, Uh-huh. y si no tiene hijos la persona. Si no tiene hijos, nos vamos de los más cercanos a los más lejanos. Nos dice descendientes sin limitación de grado. Vamos a suponer que yo dejo como heredero a mi hijo. Mi hijo fallece antes pero en el testamento se aconseja dejar herederos sustitutos. Dejamos a los nietos, entonces esos bienes le pasarían a los nietos. Ok. Y cuando no señala nada, en la sucesión legítima dice descendientes sin limitación de grado. Si no está mi hijo, porque ahí sí pueden haber herederos premuertos, porque como la misma ley te dice que son descendientes sin limitación de grado, de los 3 hijos que tenía ya nomás me quedan 2, fallezco cuando me quedan 2, pero ese hijo dejó hijos. Entonces la parte que a esta persona le hubiera correspondido del premuerto le pasa a los nietos. Ah, ok, no se dividen nada más entre No. los 2 que estaban, se No. dividen ya los hijos de él. Así es, se divide el 33.33% para los 2 hijos del premuerto y el 33.33% para los que sobreviven. Wow. Si lo vemos de esta forma, pues son matemáticas y pues no me mienten, ¿no? Pero realmente pareciera muy complicado. A la gente nos da flojera hacer los trámites, Sí. ¿no? Vivimos en esta cultura de tratar de solventar las cosas cuando ya no hay otra forma de hacerlo, cuando ya estamos así como que con el agua al cuello, pero no de prevenir. Obviamente, cuando hablamos de testamento, no quiere decir que hacer un testamento te va a prevenir de la muerte. Todos nos vamos a morir.
platicaba yo con la abogada fuera del aire que este tema es escabroso para la gente porque cuando tú le dices a alguien, oye, ¿ya hiciste tu testamento? Automáticamente te pregunta, ¿qué quieres, que ya me muera? Pero no es que quiera que te mueras, es que inevitablemente te vas a morir. Claro. Y es una forma en la que nosotros tenemos que prevenir, anticipar qué vamos a querer que suceda con lo que tenemos nosotros al fallecer, ¿no? Le decía hace ratito, muchas veces nosotros decimos de la manera más romántica, ay, bueno, es que cuando tú te mueras, papá, mamá, yo no quiero que me dejes nada, ¿no? Sí. No importa que no hagas testamento, yo no voy a pelear, yo se lo voy a dejar a mis hermanos, se lo voy a dejar a mis sobrinos, se lo voy a dejar a tus hermanos. La persona muere y lamento decir que en gran parte, no todos, pero en gran parte de las personas saca lo peor de cada uno de nosotros. Sí. Y entonces siempre sí quiero, a lo mejor la vajilla, a lo mejor siempre sí quiero los cubiertos de plata, a lo mejor siempre sí quiero la casa porque en esta casa yo crecí, y a lo mejor sí quiero el carro. Y entonces, ¿dónde viene el problema? Claro. Es un serio problema cuando alguien muere y no deja claro qué es lo que quiere. Ahora yo te voy a preguntar algo, abogada. Por ejemplo, muero yo. Yo le dejo toda mi herencia a mi hijo. Hay forma de que mi hija, aunque yo no le haya dejado nada, quiera, no sé cómo llamarlo, Impugnar. impugnar Sí. el testamento y pelear por algo. Sí, sí. Entonces ahí ya digamos que no importa que yo haya querido no dejarle. Exacto. Si ella quiere, puede pelearlo. Así es. ¿Y eso cómo se hace? Se tiene que hacer a través de la vía judicial. Ajá. Pero aquí tenemos también una preferencia por la parte del testamento, porque cumplió con todas las formalidades, se otorgó ante notario, el notario se cercioró que fulanito tenía Claro. 2 hijos y está únicamente dejando a uno. Hay notarios que incluso para amarrar más el testamento, los graban, porque también puede pedir una nulidad del testamento, porque es que mi mamá no era capaz, ¿no? No, aquí está grabado y tu mamá Exactamente. venía súper en sus capacidades y ella decidió que no te quería dejar nada. Punto, se Exacto. acabó. Claro. Otros que también piden testigos, ¿para qué? Para que en el momento de que haya una pelea por la vía judicial, puedan apoyar al heredero Claro. que dejamos, ¿no? Claro. Entonces sí hay manera de poder cubrir toda esta situación porque de repente se puso de moda impugnar los testamentos, pero vamos, no es fácil que gane heredero que quiere... A menos que demostrara, y eso es muy complicado, que la persona que hizo el testamento no estaba con sus facultades mentales al 100%. ¿Por qué? Digo, no es muy probable porque obviamente entiendo que si yo voy a hacer un testamento y el notario me ve que no estoy cabalmente sana, no va a hacer... no va a permitir que yo haga mi testamento. Entonces se supone que si ya está hecho el testamento es porque en ese momento la persona venía cabalmente bien. Ahora, tú lo dices, se puso de moda, ¿es cierto? Por eso yo te lo pregunté, porque hay mucha gente. Yo escuché, te lo comentaba hace rato, un caso de una persona, no cercano, lejano, pero lo supe, la conocí. El esposo tenía 2 hijos con ella, se divorcia y se casa con una mujer, que esta mujer tenía otros 2 hijos. Uh-huh. Chiquitos, como 8 o 9 años, pero no eran del señor. Entonces el señor muere y su herencia se la deja a los 2 niños chiquitos, que no son suyos, a su esposa y a su madre. Pero no le dejó nada a los hijos grandes. Los hijos grandes ya eran casados, la mamá pues ya es señora grande. Y ellos querían impugnar el testamento porque decían que por ser sus hijos les correspondía. Aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer mucha conciencia. Ser tu hijo, o ser tu hermano, o ser tu padre, no te obliga a dejar tus bienes a ellos. No. Entonces, esta cuestión es más bien como una cuestión emocional, de creer que tenemos la obligación. Esta persona decía, ¿por qué le dejó a alguien que ni son sus hijos y no le dejó a sus hijos, a sus hijos naturales, por así decirlo, ¿no? Pues porque él no quiso, porque a lo mejor ellos ya estaban grandes, esos están chiquitos, les preocupaba no lo sé, pero te enfrentas mucho con estos casos en donde la gente cree que moralmente tienen un compromiso y que entonces no debieron de haberle dejado el testamento al señor de los tamales. Así es, sí nos enfrentamos con muchos casos de estos y lamentablemente puedes perder un caso por errores procedimentales.
O errores procedimentales como el abogado no llegó a la audiencia, no llegamos a la etapa probatoria. Entonces, sí es un riesgo el que alguien impugne el testamento, y sí hay casos en los que sí se puede llegar a nulificar el testamento, pero es por cuestiones procedimentales, no es tanto porque estén alegando la incapacidad de las personas, porque luego llevan pruebas que ni al caso, ¿no? Claro. Una vez vi un juicio que llevaron pruebas de tenía diabetes. Bueno, mayor parte de la población tiene diabetes y eso no lo vuelve incapaz, ¿no? Claro, claro, no, o sea, aquí entonces es la importancia de acudir con un notario, tener todo en regla y evitar esta parte de, o no sé si tú lo recomiendes, evitar siempre los intermediarios, ¿no? Sí. Hay mucha sí. gente que se dedica, yo te tramito el testamento, te traigo, tú le firmas, yo me lo llevo y nosotros no sabemos si realmente ese testamento es válido. Claro. Porque tiene que estar en la notaría. Yo tengo muchas dudas al respecto. Por ejemplo, aquí dice, una de ellas dice, ¿qué pasa si no hago testamento? Las personas mueren, no tienen testamento. ¿Cómo? Aquí, vamos a ver cómo lo quiero explicar. Yo muero, no dejo testamento. Si mis hijos o mi esposo no van legalmente a pelear algo, mis cosas ahí se quedan y se las pueden repartir como Dios les dé a entender. Solamente procede algo cuando una persona va legalmente a pedir, ¿no? O sea, se lo pueden repartir entre ellos. Pero ¿qué sucede si llega un tercero, un cuarto, no sé, una prima, una hermana y dice, yo vengo a reclamar algo que dejó Yasmín? Uh-huh. Ahí es donde empieza el pleito. Así es. ¿Cuánto puede durar? A lo mejor esto es muy relativo, pero ¿cuánto podría durar un juicio de... ¿Se llama juicio cuando es intestado? Sí. ¿Cuánto podría durar? Ole. Si no hay, si hay una pugna entre los herederos, pues sí pueden ser de años. Sí. Sí, podemos tardarnos mucho, ¿no? Entonces, pues aquí, tú lo has visto también incluso hasta con testamentos de los famosos y habiendo testamento hay pugna, porque hay alguien que se siente con derecho a la herencia y va a impugnar el testamento. Entonces, esto pues alarga también los trámites y son varios procesos que son tardados, ¿no? Y gastas mucho. Un trámite de estos es carísimo por el tiempo que se lleva también, los honorarios de los abogados, si entran tus abogados, mis abogados, sus abogados, y es el pleito de nunca terminar. Exacto. ¿Alguna vez te ha tocado algún caso de testamento donde el fallecido no le deje nada a la familia? Sí. Incluso hay personas que le dejan a la beneficencia pública en vez de dejarle a la familia. Y la familia se vuelve loca en algunos casos. Por supuesto. Ahora, también el testamento es importante que no lo escondamos también, porque nos entregan el testamento. Ay, bueno, ahora lo voy a esconder y que nadie sepa dónde está y no quiero que nadie sepa mi disposición testamentaria, porque si ya me ven ahí, ya van a estar hasta buscando la manera de matarme. ¿no? Porque le dije que les iba a dejar mi mecedora. Sí, exacto. Claro, sí. Entonces hay que esconderlo, pero no tan bien. Sí hay que dejar a una persona de confianza que sepa dónde está el testamento, porque es una falacia de que el notario va a llegar a leerme el testamento. Nunca va a llegar a leer el testamento. Eso es justo lo que yo iba. Uno encuentra el testamento, es un documento, lo abro, y ahí puedo verificar quiénes son herederos, quiénes son legatarios, quién es el albacea. Y entonces ya yo voy directamente a la notaría para que se haga válido ese testamento. Así es. Hay ocasiones en las que el notario puede llevar a cabo la sucesión y hay otras ocasiones que no. ¿En qué casos el notario sí puede llevar la sucesión? Cuando no están peleadas las partes, no tiene que haber conflicto entre las partes, cuando son mayores de edad, cuando son menores de edad emancipados y cuando son personas jurídicas o personas morales. Solo en esos casos se puede llevar el trámite en la notaría. Fuera de esos casos, si es concubinato, no lo puedo llevar en la notaría. Si el cónyuge pide el trámite, sí se puede llevar en la notaría. Entonces son casos como muy específicos que puede llevar el notario. Por ejemplo, yo nunca me caso con mi pareja, él me deja a mí el testamento, bueno, su herencia. No, el notario no me lo puede otorgar. El notario en ese caso sí, porque es a través del testamento. No me lo están dejando por intestado. Ok. El caso complicado es cuando es intestado y yo, concubina, quiero alegar que me corresponde una parte de la herencia. Así es. Cuando hay
concubinato, este es un tema importante porque en México se da mucho el concubinato. Sí. Nuestra cultura da para vivir fuera del matrimonio durante algún tiempo. Entonces, a ver, muere el hombre, yo siempre mato al hombre primero porque sí, muere el hombre, y él no deja herencia, tiene 2 hijos de su primer matrimonio y tiene a su concubina. Ujú. Nos vamos a juicio. Ujú. ¿Por qué? Porque esto se tendría que dividir, ¿qué? ¿En 3 partes? ¿O a la concubina cómo le...? En este caso, si hay matrimonio, ahora sí que matrimonio mata concubinato porque Ándale. no pueden existir las 2 figuras al mismo tiempo. Para que exista concubinato tiene que ser entre personas libres. Sí, pero divorciada. Divorciados, sí. Ok, entonces él ya se divorció de la primera mujer, pero tiene 2 hijos. Ujú. Y ella es su concubina. Aquí se dividiría entonces entre los 2 hijos y la concubina. Así es. Por ley, digamos que eso les correspondería. Pero se pelean y la concubina lo quiere todo y los hijos también lo quieren todo y entonces nos vamos a juicio. Sí. Entonces es importante que haya un testamento para evitar también este tipo de cuestiones y de alguna manera pues darles todas las pruebas también a las personas que estamos dejando como herederos para que ellos se puedan defender, porque no podemos evitar esta parte de la impugnación del Claro. testamento, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor son preguntas absurdas, ¿no? Pero a mí sí me llenan de cuestionamientos. Muere una persona y está casado y tiene hijos, 3 hijos. ¿Cómo se divide ahí si está intestado? ¿Les toca por partes iguales a la esposa y a los hijos o le toca mayor parte a la esposa? No, depende, porque hay que analizar si la esposa tenía bienes suficientes o no. Si me caso en sociedad conyugal, Ajá. esto es otro tema muy, muy independiente, pero celebramos capitulaciones matrimoniales. Podemos señalar porcentajes en los que nos vamos a repartir los bienes. Como nadie lo celebra, nos toca 50-50. Sí, esa es la realidad. Así Así me es. casé yo, mi amor, acuérdate. Entonces, como la esposa tiene el 50%, a ella ya no le toca nada de los bienes. Se le va a reconocer que ella tiene el 50%, no está adquiriendo por herencia porque ese 50% ella ya lo tenía ganado por casarse. Y el otro 50% se reparte entre los hijos. Ok, entonces digamos que si estamos casados por bienes mancomunados, de todo lo que hay, el 50% se lo queda a la esposa y el Ujú. otro 50% se divide entre la cantidad de hijos que tenga. Así es. Ahora, De también si acuerdo. la esposa dejó en su testamento, a lo mejor ella tenía hijos de su primer matrimonio y el esposo tenía hijos también de Ajá. su matrimonio en su momento, dejan a ellos cada quien a sus herederos. Yo dejo a mis hijos y el otro cónyuge también a mis hijos. Al momento en el que se abre la sucesión, vamos a suponer que es un inmueble. Ajá. Tengo 2 hijos por un lado, tengo los 2 hijos por otro lado. Van a ser copropietarios porque tengo que abrir la sucesión de la mamá en donde 2 de los hijos de la mamá van a ser los herederos y la sucesión del papá en donde 2 de los hijos del papá van a ser los herederos. Y entonces son los 4. Entonces los 4 van a ser Son copropietarios. dueños, por así decirlo. Así es. En esos casos, cuando una casa se queda dividida para 2, 3, 4, 5, lo mejor es venderla y repartirse el Sí, dinero, ¿no? sí. Para evitar la cuestión de cuántos metros me tocan a mí o cuánto. Exacto. No, es un problema porque qué difícil, oye, esta cuestión del testamento. De entrada, concientizarnos a que no por hacerlo nos vamos a morir antes, pero Ujú. que nos vamos a morir de todos modos, entonces mejor hacerlo. Sí. Segundo, es mucho más barato de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era carísimo, carísimo. Tercero, es un gasto que vas a hacer una sola vez. Bueno, a menos que quieras Ujú, cambiar tu exacto. testamento. Puedes hacer ahorita tu testamento y no cambiarlo el resto de tu vida y nada más te gastaste 3,000 pesitos. Ahora, es importante que el testamento lo cambiemos cada que exista un cambio importante en nuestras vidas. Cuando contraemos matrimonio, cuando tenemos hijos y cuando nos divorciamos. Sobre todo el último. Sí, sí. Déjalo, porque sí. Por ejemplo, yo ahorita ya estoy casada, ya tengo hijos, yo lo puedo hacer sin bronca, porque ya sé que quiero dejarle a cada quien. No de lo que tengo, porque no tengo nada, pero si tuviera, a quienes quisiera dejárselo. Pero es cierto esto, mucha gente hace su testamento, años después se divorcia, se le olvida cambiar el testamento, se muere y ándale, ahí están las broncas. Sí. ¿Por qué? Porque le dejó la herencia a la ex esposa. Claro. Porque le dejó la herencia a los 2 hijos que después, no sé, tuvo broncas con ellos y se fueron del país. Y cuando nosotros hablamos de esta parte de testamento, la gente
En tu experiencia, como maestra, como abogada, ¿qué porcentaje de personas realmente van a hacer su testamento por gusto y no por necesidad? La verdad es que son muy pocas. Lamentablemente, todavía son muy pocas las personas que realmente hacen su testamento. Ajá. El año pasado había alrededor de un 9% en la Ciudad de México. Entonces tenemos un escaso porcentaje 9%. de personas que otorgan testamento. ¿Por qué? Porque al mexicano nos gusta burlarnos de la muerte, pero no nos gusta hablar de la muerte. Ahora, también otra de las situaciones que me gustaría recalcar es que no hay la parte de testamentos verbales. Que yo no puedo decir, ay, sí, hijito, es que yo te dejé esta casa. Y entonces, a ver, los demás saben que yo le voy a dejar esta casa a fulanito. Cuando me muere, hijo, esta joya es tuya. Así es. Entonces muere y vengo por la joya, no mi rey, pues, ¿dónde dice? Exactamente, donde dice. Entonces, tiene que constar a través de un testamento público abierto que se otorga ante notario, por escrito, con las formalidades que la ley señala. De lo contrario, pues no vale mi palabra. Entonces, el día de mañana, pues vamos a estar peleando por los bienes. Tenemos falta de cultura. Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Cuando yo me muera, tú te quedas con todos mis zapatos. Cuando yo me muera, te doy mis abrigos. Cuando yo me muera, es más, tú vienes y agarras. Y te mueres y no hay poder humano que haga que la otra persona pueda darlo. Claro. ¿No? Y entonces, esta situación acarrea muchos problemas. No existen testamentos verbales. No. Ni nadie puede ir a hacer el testamento por ti. O sea, es una mentira también que te digan, ay, voy a ir y dame tu autorización, fírmame carta de poder, ¿no? No, ¿Nada? tampoco. Ni tampoco puedo dejar en una hoja en mi lecho de muerte, este es mi testamento, ¿no? Porque también eso lo veíamos ahí en las películas. No, no se puede. Pero ni tan lejos No. de la realidad, ¿eh? Porque No. sí he conocido personas que de pronto dicen, es que no alcanzó a hacer el testamento, pero dejó en una hoja firmado y su huella digital y 3 gotitas de sangre suyas para que vean que sí era real. Y entonces quieren hacerlo valer y eso no es válido. Eso no es válido. Muere una persona, se queda intestada su casa, viene otra generación, se queda intestada. Pueden vivir así el resto de su vida. Sí. Arreglarlo es caro, porque van a tener que recurrir a la prescripción positiva, que fiscalmente es el peor negocio de la vida porque te cobran muchos impuestos, que eso no lo ven, pero pues va a ser la única manera en la que puedas regularizar tu bien inmueble. Entonces, nos dice el Código de Procedimientos Civiles que después de los 8 días del fallecimiento abras el testamento, ¿no? Que lleves todo el trámite de sucesión testamentaria. Dices, bueno, a los 8 días todavía me acabo los rosarios, ya. Claro. No me voy a ver tan mal a los 15 días, porque pues muchas veces también se tienen que reclamar la parte de las cuentas de banco, hacer otros trámites. Si tenía un inmueble hipotecado, pues hay que mostrar inmediatamente el acta de fallecimiento, el acta de defunción. Eso iba yo a decirte. Vamos a suponer que yo estoy pagando mi casa y me muero. ¿Esa deuda se le queda a mi familia? No, esa deuda. ¿Se termina la deuda? Se termina la deuda porque las instituciones financieras tienen contratados la parte de seguros y hay un seguro de vida. Entonces, inmediatamente que fallece la persona, son 5 días aproximadamente en lo que nos entregan el acta de defunción. Una vez que nos la entreguen, inmediatamente hay que acudir a la institución financiera para que dejen de correr los intereses y esa deuda quede saldada, pero por el seguro. Por el seguro. Eso es importante porque yo decía, no hay que comprar casa, ¿qué tal que se muere mi marido y luego la tengo que terminar de pagar yo? Pero ahora que lo dices, fíjate, no te rías, Oliver, es real. Fíjate, eso es importante saberlo. Yo quiero que tú me digas, muere una persona hoy, yo no, vamos a suponer que es mi mamá, yo no sé que tiene un testamento y lo encuentro 10 años después, ¿lo puedo hacer válido? Sí, sí lo puedes hacer válido, aunque también si ya quieres adjudicar los bienes y llevar el procedimiento, abrimos una sucesión, como no sabemos si hay un testamento o no, ni tenemos idea, abrimos una sucesión intestamentaria y al momento en el que se abre la sucesión, o el notario o el juez de lo familiar piden informes al Archivo General de Notarías, porque, bueno, antes de pasar a eso, una vez que otorgas un testamento, el notario tiene la obligación de dar, dentro de los 5 días hábiles siguientes, un aviso al Archivo General de Notarias de que se otorgó un testamento, para que ahí lleven el conteo cuáles son los testamentos que ha otorgado el testador y cuál es el último que vale. Por lo tanto, al momento en el que se abre cualquier tipo de sucesión testamentaria e intestamentaria, se piden estos informes para verificar que el testamento que nos está trayendo el
el heredero sea el último, o también que no haya otorgado un testamento, y ahí si no sale, no, pues fulanito de tal no otorgó un testamento, o fulanito de tal sí otorgó un testamento. Lo pueden buscar. Así es. Entonces yo puedo llegar y decir, En esos informes aparece. Pero también puede haber la gente que nunca va y pregunta por un testamento, que nada más, ay, se murió mi abuelo, me quedo yo en la casa, y después de muchos años encuentro el testamento. Y dice que no solo me dejó la casa, sino que me dejó los negocios. ¿Puedo ir entonces? Sí. No hay una vigencia. No es como decir, ay, se murió hace 20 años, ya no puedes hacer válido el testamento. Hay en la ley también una llamada prescripción que son 10 años. Pero vamos, esta prescripción, ¿quién la haría valer? Pues algún otro interesado. Si yo soy la única interesada, fui hija única y no hay Y quien todo más dice que me es para pelee. mí. Entonces, sí, corre. Exactamente. Okay. Vamos a mandar saluditos a las personas que nos están viendo. Erika Garcidueñas, Patricia Cervantes, Abraham Valadez, Alcántara Fernando, que dice, excelente licenciada y una docente muy preparada. Federico Gracias. Coronel, Karime Contreras, Marco Castillo, Jorge Contreras, Analí Luna dice que eres la mejor, Leonel Ramírez, Estefanía Villalobos, Juan Pablo, Paulina Nava, Verónica Torres Elías, Ángel Gustavo, Selene Soria, el abogado Arturo Casillas, te mando un saludo, abogadazo. Vanessa Toño Flores dice, muy interesante la exposición de la señora Verónica. Ese te habla con mucho respeto. ¿Quién es? Guadalupe Alcántar, May Luzma, ni le entiendo el nombre. Éxito Verónica Rodríguez, Cristian, Jorge Romero, Rachel Castillo, Daniel Ibarra Valdés, Fernanda Palacios, Canalba, dice, estoy aquí escuchando atenta, Monrusita Rodríguez, Ricardo, el doctor Ricardo, saludos, Víctor Magallón, siempre te admiraré por todo lo que sabes. Gracias. Sandra Caballero, Lisette, Antonio Montes, dice Dileri González, éxito licenciada Verónica Rodríguez, felicidades, de las mejores licenciadas que hay. Muchas gracias. Federico Coronel, saludos, hay familias que se rompen incluso llegando a la muerte por cuestiones de herencia, totalmente de acuerdo. La verdad es que la muerte de un ser querido, en muchas ocasiones saca lo peor de cada uno de nosotros. Saludos a Pamela Inostroza, que además ella me hizo este té que logró que hoy pudiera hablar porque ayer no hablaba nada. Alejandro Espinosa, Luis Enrique Hernández, felicidades Vero. Luis Enrique Hernández nuevamente te saluda. Andrea Delgado, mi niña, te quiero. Andy está en la escuela viéndome desde el salón de clases. Te mando un beso, Andy. Gaby Salcedo, una excelente abogada y profesionista. Xochitl Espinosa, usted muy bien, licenciada Verónica, mi admiración total. Un placer escucharte, licenciada Verito. Todos ustedes, muchas gracias por estarnos viendo. Y a ver, licenciada, si yo quiero contratar sus servicios para que usted me ayude a hacer mi testamento, porque no quiero ir directamente yo a una notaría, ¿es caro? ¿O contratar los servicios de un abogado para que me haga mi trámite testamentario? Que prácticamente el abogado no puede hacer el trámite testamentario. O sea, ayudarte, orientarte. Claro. Pues es una asesoría nada más, o sea, aproximadamente los abogados cobran entre 500, hay unos que cobran 1,500. Hay unos que cobran 5,000. Sí, claro. La verdad es que hay veces que yo no cobro ni las asesorías, yo los apoyo con mucho gusto, al contrario, me enorgullece que puedan otorgar su testamento, los dirijo con algún notario de mi confianza. Y les mando los formatos, si tienes alguna duda, yo te ayudo. Claro. Por ejemplo, yo quiero hacer mi testamento, tengo que ir a una notaría que esté cerca de mi domicilio, como cuando te casas, el registro civil que te toca. No, puedo ir con cualquier notario. Puede ser alguno que me quede cerca del trabajo, que me quede cerca de mi, de la escuela del niño, del domicilio. Entonces, puedo ir con cualquier notario, incluso de la República Mexicana. Si me encontrara de viaje incluso, puedo otorgarlo en el consulado. Hay gente que se va de viaje a las Bahamas a esquiar, siente muy cerca de la muerte y de pronto se quiere hacer mi testamento, lo puedo hacer donde sea. Sí. En el consulado, dices. No hay pretexto para no hacer el testamento. No. En septiembre, ya lo dijo la licenciada, tenemos precios especiales en toda la República Mexicana. Este trámite de hacer mi testamento, ¿cuánto tarda? Necesito sacar mi cita con el notario, voy... Sacan la cita con el notario verifica la capacidad de las partes,
nos hace llenar un formulario y en ese formulario pues ya él irá determinando cómo te va guiando, ¿no? Para que puedas otorgar tu testamento. Después la siguiente cita es el otorgamiento del testamento. O sea que no tardas más de 2 semanas, No, o sea, desde no. que empiezas el trámite. Es económico, bueno, accesible, nos ahorra muchos malestares, muchos dolores de cabeza, nos ayuda a trabajar con esta parte de la conciencia de la muerte. Nosotros como sociedad tenemos que concientizarnos sobre la muerte y entender que no solamente no tenemos previsto el día de mañana, tenemos solamente el día de hoy, y el día de hoy está para dejar en claro todo lo que queramos hacer. No necesariamente tenemos que tener esta cuestión de cargar con la responsabilidad de tengo que dejarle todo a mi familia. Podemos dejarle las cosas a quien nosotros se nos dé la gana. Tampoco es esta cuestión de tengo que esperar a ser viejo para hacer mi testamento. Ya dijeron, a partir de los 16 años podemos hacerlo. Porque no podemos esperar un día más cuando no sabemos cuántos días nos queden de vida, ¿no? Claro. Es bien importante hacer conciencia de esto. No es caro, ni siquiera es caro cuando no estamos en septiembre. No es tardado, o sea, no es un trámite de 3 años que te tengas que llevar. No necesitas pagar un abogado para hacerlo. Cualquier persona lo puede hacer y ni siquiera necesitas tener bienes. Puedes hacer tu testamento porque tal vez en algún momento vayan a llegar esos bienes a tu vida y tú ya los tienes destinados para cuando fallezcas. Dice aquí, muchas gracias por este espacio y maravilloso tema. Erika Garcidueñas, ¿se pueden ceder bienes ejidales? ¿A través del testamento? Hay una llamada lista de sucesión. En esa lista de sucesión es la forma en la que se puede disponer de los bienes ejidales. Ayer justamente estábamos viendo una jurisprudencia en la que señala que sí tendría mayor validez el testamento que la lista de sucesión, pero vamos, es algo nuevo, ¿no? Nos tendríamos ahí que pelear en juicio para ver quién tiene la razón, tomando en cuenta esa jurisprudencia, pero hasta ahorita hay una llamada lista de sucesión y ahí es donde se designan a los beneficiarios en ejidos. Perfecto. Seidi dice, excelente abogada y aún mejor como un gran ser humano. Erika, ahí está tu respuesta. En la lista de sucesiones es para hacer esta cuestión de los bienes ejidales. Si me lo permite, licenciada, vamos a poner sus datos. Claro que sí. Usted me deja ahorita su teléfono. Lo vamos a poner para que si requieren asesoría, si requieren contratar sus servicios, si necesitan que los oriente, nadie mejor que ella. Están en excelentes manos. Te agradezco mucho, abogada. Y bueno, vamos a cerrar diciendo esta parte. El testamento tiene que volverse cultura. No hay por qué no hacerlo y tenemos muchas razones por las cuales sí hacerlo. Si los papás, las mamás pensamos, no quiero dejar testamento porque si no es como mi hijo va a creer que no lo quiero, dejémonos de sentimentalismos y hagamos las cosas concretas, hagamos las cosas prácticas. El testamento es una obligación que tenemos para evitarle problemas a la gente que se queda cuando nosotros partimos. Antes de despedirnos, licenciada Vero, te tengo que preguntar algo que le pregunto a todos mis invitados. Claro que sí. Licenciada Verónica, ¿qué te hace vibrar el alma? Me hace vibrar el alma la gente, mi México, mi familia, mi carrera. Eso es lo que me hace vibrar el alma. Es hermoso porque cuando alguien habla de mi México, entendemos entonces que estamos en las mejores manos. Difícilmente a veces encontramos personas que estén dedicadas a esta labor y que estén tan comprometidas con la gente de una manera tan desinteresada. Yo tengo la fortuna de conocer a varios abogados maravillosos. Hace rato saludaba al abogado Arturo, ahora la licenciada, y creo firmemente que todos estos trámites son nada más que eso, el trámite que tenemos que hacer para continuar con nuestra vida de la manera más tranquila. No por hacer el testamento me voy a morir antes. Entonces hay que perderle el miedo al testamento. Sí, totalmente. Sí, así es. Y también ya para cerrar, como la parte del Colegio de Notarios están dando asesorías los martes, miércoles, jueves de 4 a 6 de la tarde. Son asesorías que directamente los notarios las dan de manera gratuita. Incluso si uno acude a la notaría, pues uno pensaría, híjole, ya me va a cobrar, ¿no? Claro, claro. No, las asesorías que brinda el notario son gratuitas, entonces no hay pretexto para no acercarnos con nuestro notario y otorgar nuestro testamento.
Muchísimas gracias, Vero. Le mando también un saludo a Marta Barrera, que el fin de semana tuvo a bien hacerme un regalo de esta hermosa pulsera y mis aretes. Muchas gracias, Martita, te adoro con todo el corazón. Y bueno, gracias nuevamente, licenciada. Gracias, Rox. Rox es una súper amiga nuestra que me hizo favor de contactarme con ella. Te agradezco mucho tu presencia y espero que puedas volvernos a acompañar con otros temas. Claro que porque sí. esta cuestión de la ley, la verdad es que a veces la dejamos mucho de lado, pero necesitamos saber, cada vez saber más para estar más preparado y tener todas las cosas en orden. Sí. Muchas gracias, Vero. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias, que tengan un excelente miércoles y si el universo nos lo permite y la vida nos alcanza, nos vemos aquí el próximo miércoles en Vibración del Alma, dejando un pedacito de mí con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.